Buenos días, chicos, vamos a realizar la resolución de un ejercicio sencillo de estequiometría, solo que ahora la estequiometría la vamos a utilizar para calcular masas, no vamos a calcular números de moles. ¿Qué quiere decir esto? En otros tipos de ejercicios estequiométricos me preguntan cuántos moles de un reactivo A reaccionan con un reactivo B para producir X número de moles de un reactivo C, perdón, de un producto C, D o E, ¿sí? En este caso vamos a calcular masas en gramos, ¿sí? Directamente como para un cálculo industrial, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono necesito para reaccionar con 300 gramos de, no sé, de oxígeno o de otro compuesto para transformarlo en otro producto, ¿sí? Entonces vámonos rapidote. Leemos el problema. El trioxocarbonato 4 de sodio reacciona con el ácido clorhídrico, que es este de acá, produciendo cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua. Calcular la masa de CO2 y H2O que se forman a partir de 16 gramos de trioxoclorato de sodio. Es decir, cuánto CO2 y cuánta agua se forman si reaccionan 16 gramos de este compuesto. ¿Cuántos gramos voy a tener de dióxido de carbono y cuántos gramos de agua? En industria, siempre queremos calcular los resultados que vamos a tener con una masa inicial, o al revés, es más común. Si yo quiero obtener 20 kilogramos de agua y 20 kilogramos de CO2, ¿cuántos necesito de cada ingrediente? ¿Cuántos kilogramos de A y cuántos kilogramos de B? Para que mi reacción no resulte en un desperdicio económico. Por eso es que utilizamos los cálculos estequiométricos. Esto es lo más sencillo de la estequiometría. Hay cálculos más avanzados. También recordando que tenemos reactivos disueltos en una solución acuosa, que son gaseosos, que son sólidos, que pueden precipitarse y todo eso. Entonces, en este caso, vamos a imaginar que todo está al 100% de concentración. O sea, no le estoy dando una dilución ni nada así. Ácido clorhídrico tal cual, cloruro de sodio tal cual, dióxido de carbono tal cual, sin poner ningún otro dato, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, la masa de CO2 y H2 que se forman y cuánto ácido clorhídrico necesito para reaccionar con esos 16 gramos. Es decir, si voy a meter 16 gramos de este reactivo, ¿cuántos necesito de este? Para que no me falten, por eso dice que la reacción sea completa. Es decir, si yo pongo menos cantidad, estos 16 gramos no van a reaccionar. A lo mejor reaccionan nada más 10 gramos y 6 gramos pasan para acá sin reaccionar. Entonces voy a tener yo un desperdicio de un reactivo que puede ser costoso, ¿sí? Entonces esa es la importancia de esta estequiometría. Vamos a los cálculos rápidos. Entonces, ya que sé lo que se me pide, tengo que hacer el cálculo de las masas molares de cada uno de los compuestos. Es decir, cuánto pesa esto, un mol, cuánto pesa un mol de trioxocarbonato de sodio, cuánto pesa un mol de ácido clorhídrico, cuánto pesa un mol de cloruro de sodio, cuánto un mol de CO2 y cuánto un mol de H2O. Para esto vamos a sacar las masas atómicas de cada elemento de la tabla periódica, ¿sí? La masa del sodio es igual a 23 gramos sobre mol. La masa del carbono es igual a 12 gramos sobre mol. La masa del oxígeno es igual a 16 gramos sobre mol. La del hidrógeno es igual a 1 gramo sobre mol. Y por último, la del cloro es igual a 35.4 gramos sobre mol. ¿Por qué redondeamos todas menos la del cloro? Porque todas están a una centésima de gramo o menos de redondear. Sin embargo, el cloro podemos ver que está en la mitad de los gramos. Entonces el punto 4 no conviene redondear, dejamos 35.4. Hay quien lo va a dejar en 35 gramos sobre mol, pero para ser un poquito más exactos, no redondeamos. Entonces, calcular la masa de cada uno de estos, ¿sí? Para calcular primero la del trioxocarbonato, metemos nuestros datos. Sodio es igual a 23 por 2 es igual a 46. Luego tenemos carbono es igual a 12 por 1 es igual a 12. Por último, el oxígeno es igual a 16 por 3 es igual a 6 por 3, 18, 8 llevamos 1, 3 por 1, 3, 4, 48. Le sumamos, son 8 y 2 son 10, 6 llevamos 1, son 5, 10, 106 gramos sobre mol. Esa es la masa del Na2CO3, ¿sí? Na2CO3
3 pesa, bueno, un mol de trioxocarbonato de sodio pesa 106 gramos sobre mol, ¿sí? Ahora, el ácido clorhídrico, ¿sí? Hidrógeno es igual a 1, hay 1 en la fórmula, por 1 es igual a 1. Luego el cloro es igual a, dijimos, 35.4. Por 1 es igual a 35.4. Si lo sumamos vamos a tener 36.4 gramos sobre mol. Esa es la masa de un mol de HCl. Un mol nada más. Luego la del cloruro de sodio. Sodio es igual a 23 gramos sobre mol. Por 1 es igual a 23. Más el cloro, que es igual a 35.4. Por 1 es igual a 35.4. Sumamos 4. 5 y 3 son 8. 3 y 2 son 5. 58 gramos sobre mol. ¿Sí? Esta es la masa del cloruro de sodio. Luego el CO2, carbono, es igual a 16 por 1. No, perdón, 12. Carbono es igual a 12 por 1. Es igual a 12. Y el oxígeno es igual a 16 por 2. Es igual a 32. Sumamos 44 gramos sobre mol. Esta es la masa del CO2. Por último, la del agua. La fórmula del agua es hidrógeno es igual a 1 por 2 igual a 2. ¿Por qué multiplico? ¿Por qué todo se ha multiplicado? Ok, porque el número de hidrógenos en el agua es 2. Entonces va a ser, si el hidrógeno pesa 1, pero hay 2 hidrógenos, es 1 por 2, 2. Oxígeno es igual a 16. Dijimos acá está la masa, 16, ¿verdad? 16 por 1, porque solo hay un oxígeno en la fórmula, es igual a 16. Sumamos 18 gramos sobre mol. Ya tenemos las masas de todos los compuestos que participan en nuestra reacción química. Para nuestro siguiente paso, ya que tenemos todos nuestros datos de masas moleculares o masas molares de nuestros componentes, lo que sigue es ya contestar las preguntas que se nos hacen de forma directa. Calcular la masa de CO2 y de H2O que se forman a partir de 16 gramos de Na2CO3. Vamos a hacer reglas de 3 muy simple. Voy a poner arriba de cada uno de estos la masa que está participando, ¿sí? Si nosotros vemos el balanceo químico, puedo ver, aquí no hay coeficientes, como si hubiera solamente un mol de mi sustancia. Entonces, un mol de Na2CO3 pesa 106 gramos sobre mol. Entonces aquí entran 106 gramos. El ácido clorhídrico, su masa es de 36.4, ¿sí? Pero si estamos viendo el balanceo, podemos notar que entran 2 moles. Entonces yo el 36.4 lo tengo que multiplicar por 2. Y voy a tener que son 36.4, voy a tener 72.8 gramos. ¿Por qué este lo multipliqué? Fácil, porque hay 2 moles. Si entrara solamente un mol, la masa iría directa. Esto es gramos sobre mol, pero hay 2 moles, multiplico por 2. Pasa igual con el cloruro de sodio. Cloruro de sodio, su masa es 58.9, pero hay 2 moles. Entonces yo mi 58.9 se va a multiplicar directamente por 2. Y voy a tener que aquí entran 117.8 gramos, ¿sí? 117.8 gramos. CO2, solo hay un mol, no hay coeficientes. Entonces la masa del CO2 pasa directa a 44 gramos. Y la del agua pasa directa también 18 gramos, ¿sí? Estas son las masas que participan. Si yo sumo mis masas aquí, va a ser igual a sumar las masas de este lado, ¿sí? Entonces vamos directo ya a contestar la pregunta que se nos hace con reglas de 3 muy, muy simples. Me dice, ¿cuántos gramos de CO2 y H2O se forman con 16 gramos de Na2CO3? Ok, si con 106 gramos de mi reactivo A produzco, vamos a ponerles nombres para que lo identifiquen. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es D y esto es E.
Esto no lo tienen que hacer ustedes, es para que identifiquen, ¿sí? Y para no anotar todos los compuestos de nuevo así de forma completa. Entonces, rápido, si con 106 gramos de mi reactivo A formo, me interesa el CO2, 44 gramos del reactivo D, 44 gramos de mi reactivo D, ¿sí? ¿Cuántos gramos del reactivo D se van a formar con 16 gramos del reactivo A? ¿Sí? Ahí está. En lugar de entrar 106, están entrando solo 16 gramos. ¿Cuántos voy a formar de dióxido de carbono? Entonces, recordemos que es multiplicar cruzado y dividir hacia arriba. Entonces sería 44 por 16 y el resultado entre 106. Y nos va a dar que se van a formar aquí 6.64 gramos de CO2. Y ya tengo mi primer resultado. Muy sencillo, una regla de 3. Mi siguiente parte es lo mismo, pero ahora con el agua. Entonces hago la misma regla de 3. Si con 106 gramos de mi reactivo A, ay Dios, qué fea, 106 gramos de mi reactivo A se forman 18 gramos de mi reactivo E. ¿Cuántos gramos de E? Esta es mi incógnita. Se van a formar si solamente entran 16 gramos de mi reactivo A. De nuevo, 18 por 16 entre 106. 18 por 16 entre 106. Y se forman 2.71. Aquí la respuesta es 2.71 gramos de mi reactivo E. Es decir, se forman 2.7 gramos de agua. La siguiente pregunta es, para que reaccione completo esos 16 gramos que entran, ¿cuánto necesito de ácido clorhídrico? Y esa es mi última pregunta, ¿sí? Y hacemos una tercera regla de 3. Sí, para que reaccionen 106 gramos de mi reactivo A, yo necesito 72.8 de mi reactivo B. ¿Cuánto de B necesito para que reaccionen 16 gramos de A? Entonces, de nuevo, o sea, si para 106 necesito 72, para 16, ¿cuántos gramos necesito? Multiplico y divido. 72.8 por 16 es igual 72.8 por 16 entre 106, 10.98. Yo necesito 10.98 gramos de mi reactivo B, ¿sí? Y estas son las respuestas. Y esta es la forma de hacer cálculos estequiométricos con masa, ¿sí? Mis respuestas al inciso A y mi respuesta al inciso B, ¿sí? Sin problema, 10.98.